Bueno, después de la política de los votos, ahora en el Congreso se vienen varias discusiones. Una es la reforma laboral. Vamos a hablar con el doctor Andrés Abramovich, que está con nosotros, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Marcelo? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, se habla mucho ahora de la posibilidad de la reforma laboral que va a ingresar en el Congreso. Hay varios proyectos y se habla de un salario dinámico. ¿Qué es un salario dinámico? Sí, bueno, en primer término hay que significar que resulta positivo esta discusión acerca de la necesidad de transformar nuestra legislación laboral, y eso siempre debe tener en mira la mejora tanto del mercado laboral, que incluye los derechos de los trabajadores, y también darle seguridad y previsibilidad a la parte empresaria. Vamos a hacer una cosa, doctor, entonces. Sí. Dejemos el salario dinámico por un segundito. ¿Esta reforma es en beneficio del trabajador o en contra? Bueno, eso vamos a ver efectivamente lo que se empiece a discutir en el Congreso, porque si bien nosotros nos anoticiamos del proyecto que presentó la diputada Romina Díez, también existieron manifestaciones del secretario de Trabajo, Cordero, donde esbozó algunas cuestiones y consideraciones que no se encuentran contempladas en esta propuesta legislativa de la diputada que acabo de mencionar. Y claramente, como dijimos anteriormente, vamos a vislumbrar a ver si efectivamente estos cambios que se proyectan redundan en beneficio o no del sector más vulnerable, de la parte más necesitada, que es el sector trabajador. Y vos me preguntás con respecto a los salarios dinámicos, y para eso tenemos que ver a ver si efectivamente la legislación actual permite esta instauración de esta figura de salario dinámico. ¿Y qué es el salario dinámico? ¿Qué es eso? Hoy en día, las partes colectivas, es decir, representantes de los trabajadores con representantes de los empleadores, establecen a partir de la paritaria cuánto va a cobrar una determinada persona que trabaje en un sector. Por ejemplo, un empleado de comercio que tiene el derecho, por convenio colectivo, por escala salarial, a cobrar 1.500.000 pesos. ¿Qué puede pasar si efectivamente se instaura esta figura de salarios dinámicos? Que esas escalas establecidas por convenio colectivo sirvan como techo y no actualmente como piso, en el sentido de que si un empleador y un trabajador quieren convenir un salario por debajo de lo que estatuye el convenio, lo podría realizar. Pero entonces eso, a ver, ¿va en contra del trabajador? Sin lugar a dudas que va en contra del trabajador y de los principios neurálgicos del derecho laboral, y justamente, como vos bien marcás, Marcelo, toda la legislación laboral es tuitiva, protectora de un sector. Ese sector es trabajador. Quiero entender una cosa, Abramovich. Antes teníamos un piso, decía, el que entra gana 800.000 pesos. Exacto. De ahí para arriba, efectivo, ahora, tal cual. Vamos a tener un techo y vamos a ir de ahí para abajo. Tal cual. Efectivamente, lo que hay que vislumbrar a ver qué efectivamente surge del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, porque también, como mencioné, lo único que tenemos hoy en vista es la redacción de la diputada Romina Díez, bueno, donde hay diversos artículos que se procuran reformar, transformar de la Ley de Contrato de Trabajo. No establece específicamente lo relativo a los salarios dinámicos, pero los salarios dinámicos, ¿qué implica? Que el salario vaya variando. Entonces, como vos bien marcás, si varía para abajo, esto claramente contraviene no solamente la Ley de Contrato de Trabajo, sino también la Constitución Nacional. Y hay otra cuestión que uno piensa, las indemnizaciones. Porque eso también se va a tocar, porque lo que piden los empresarios. Claro. Y ahí también, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se vislumbra que va a ser? Bueno, fíjate vos, Marcelo, lo que se habla con respecto al régimen de extinción del contrato de trabajo. Hoy bien sabemos que en los casos de la industria de la construcción, un trabajador cuando resulta despedido o renuncia, cualquiera sea la causa de desvinculación o ruptura de la relación laboral, percibe lo que se denomina fondo de cese. Montos que se van acumulando mes a mes a lo largo de la relación laboral, y al final, al romperse el contrato de trabajo, el trabajador percibe lo que fue acumulándose durante toda la trayectoria del contrato. Hoy en día, conforme el régimen instaurado en la industria de la construcción, es el empleador que tiene que aportar un determinado porcentaje de la remuneración que percibe el trabajador, en el sentido de que ese porcentaje es del 12% de la remuneración durante el plazo del primer año y 8% en los años subsiguientes.
Eso está sujeto a la negociación colectiva. Y fíjate vos, el año pasado, con la irrupción de la ley base a partir del 9 de julio del 2024, justamente, se agregó un párrafo al artículo 245, que es el que contempla el régimen indemnizatorio en el supuesto de despido arbitrario o sin causa, para darle la posibilidad a las partes, a los representantes de trabajadores y empleadores de una determinada actividad, que justamente instauren esta figura de fondo de cese laboral. Ahora bien, ¿qué puede pasar con esta modificación del régimen de indemnizaciones para los casos de ruptura de los contratos? Que el empleador generalmente no tiene la voluntad de despedir. Cuando toma a una persona lo hace por una cuestión de necesidad para que su comercio, su industria, su establecimiento tenga mayores beneficios económicos. No lo hace con el ánimo o ya vislumbrando la ruptura del contrato. Ese empleador que mantiene la plantilla de trabajadores, hoy, si efectivamente esto llegara a sancionarse, si se llegara a convertir en ley este fondo a través de los convenios colectivos, le pondría una carga extra que hoy no la tiene. Es decir, el empleador hoy en día no tiene que pagar 12% y 8% todos los años de la remuneración, salvo en la industria de la construcción. Oye, pero va siendo como una acumulación, un seguro, como un seguro de desempleo. Tal cual, como una especie de seguro, lo que se denomina la mochila, que se va acumulando a lo largo de la vida laboral y al final, bueno, de alguna manera el trabajador podría percibir de forma más fácil todos esos montos que se van acumulando. Doctor, esta última pregunta. Los que están afuera del sistema de blanqueo del trabajo, digamos, los que están en la parte informal, por ahí pueden tener un beneficio. Ahora, el que hoy está en la parte formal, ¿esta reforma es positiva o es negativa? A mi entender es notoriamente perjudicial para los derechos de los trabajadores, justamente por, en primer lugar, como estuvimos analizando, los salarios dinámicos. Otra pauta que contempla este proyecto de reforma tiene que ver con el banco de horas, en el sentido de que hay límites para realizar las tareas durante días y semanas. Eso se encuentra contemplado en la ley de jornada, que son límites diarios de 8 horas y semanales de 48. ¿Qué permitiría este banco de horas? Que un trabajador, en lugar de cobrar horas extras, las jornadas en exceso a las 8 horas diarias, por ejemplo, hasta 12 horas, tendría 4 horas extras. En lugar de cobrar horas extras, el empleador puede imponerle ese tiempo de trabajo, es decir, más allá de las 8 horas, y en lugar de abonarle como hora suplementaria, como rige en la actualidad, que sea compensada con un descanso, en el sentido de si viene trabajando un lunes 8 horas, martes 12 horas, miércoles, en lugar de trabajar 8 horas va a trabajar 4 porque se reduce ese tiempo que trabajó de más el día anterior. Entonces, claramente eso conspira contra el derecho del trabajador de realizar otras tareas ajenas al trabajo, descansar y también aprovechar la vida familiar, sin lugar a dudas. Doctor, gracias por haber venido. Un placer. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos, no se vaya, hay más en Primera Persona.